el manejo de los líquidos y de los electrolitos principales, como es el sodio y el potasio. Vamos a ver ahora algunas alteraciones que pueda tener esto. Los líquidos marines, ahí en el cuadrito que les entregué, dice hay que valorar al niño individualmente y hay que pensar en el balance hidroelectrolítico y las patologías, ¿cierto? O sea, eso es una guía. Pero el criterio médico les dice en qué casos puede ser un poco más y en qué casos, más bien, mejor hoy día no de aumento, y lo dejo en ese caso. ¿En qué casos puede ser mayores la cantidad de líquido? Por ejemplo, en sepsis. Puedo aumentar de repente unos 10 mililitros por kilo más por día. ¿Por qué? Por el metabolismo, ¿cierto? Hay un mayor metabolismo, hay un mayor gasto energético, hay una mayor pérdida de insensibles, sobre todo en niños que estén con dificultad respiratoria y fiebre, ¿no es cierto? Van a perder más líquido. En los niños operados, ¿no? Posoperados, generalmente, defectos de pared abdominal, gastrosquisis, o un falocele, o cualquier obstrucción. Y en insuficiencias renales cuando está en la fase poliúrica, en las cuales hay más pérdida más allá de 5 mililitros por kilo por hora, por ejemplo. Y en ese caso, esta presentación la tienen en el aula virtual, ¿sí? La tienen, escuchen. Neonatos con requerimientos menores. ¿En qué niños? Voy a dar, mejor no mucho, porque voy a tener de repente problemas. En insuficiencia renal, en la fase oligúrica, en las cuales, ¿cuándo hemos dicho que es oliguria? Menos de 0.5 mililitros por kilo por hora, ¿sí? En casos de displasia broncopulmonar, en las cuales hay un cierto grado de hipertensión pulmonar y por lo tanto el niño no maneja bien, comienza a agitarse, a tener dificultad respiratoria cuando tiene mucho líquido. Y en lo más común, en cardiopatías, ¿no? Cardiopatías congénitas, sobre todo aquellas que están descompensadas, ¿no? Descompensadas por ahí, porque tienen una insuficiencia cardíaca o tienen riesgo de hacer insuficiencia cardíaca congestiva o que tenga un PCA, un ductus persistente. En estos casos, a veces yo les puedo restringir a las 2/3 partes, por ejemplo. Digo, si yo le estoy dando 150 por kilo, mejor le daré 100, ¿no? Y después evalúo el balance, cómo va, cómo me fue. ¿Fue negativo? ¿Fue positivo? Por ejemplo, ahí en el servicio tenemos un niño con cardiopatías múltiples y en las cuales el cardiólogo pediatra nos indica, no, mejor hay que restringirle, ¿no es cierto? No es que haya cardiólogo pediatra en Cusco, pero está virtualmente, ¿no es cierto? Nosotros hacemos teleconsultas y ahí pasamos visita y estamos también con él, ¿no? Del Instituto Nacional de Salud del Niño de Breña Lima. Entonces le dice, no, restríngame los líquidos, no, aumentenle la cantidad de diuréticos. Yo le empiezo con una cantidad y de repente él dice, a ver, muéstrame el balance nitrogenado, cómo está yendo, cómo está su diuresis, ¿no? Cómo está su presión, y de acuerdo a eso vamos variando. Vamos aumentando a veces la dosis de diuréticos, a veces vamos disminuyendo también, o de vasodilatadores. Entonces es dinámico, ¿sí? Por eso digo, la medicina en general, cuando nosotros vemos pacientes, son pacientes. Y cada paciente es individual. Cada paciente tiene una fisiología diferente de acuerdo a su condición patológica. Lo que vamos a hablar acá son de dos electrolitos, ¿no? Sodio y potasio, básicamente. Y nos vamos a enfocar en lo más común, ¿no es cierto? Lo más común es las alteraciones de sodio.
Y lo más común es que sea más bien para arriba más que para abajo. Para abajo no tenemos más hospitalizados, más en niños de tipo prematuros. Cuando yo tengo trastornos de sodio, quiere decir, ¿cuál es el valor de sodio? ¿Eso ya lo saben? 25/45. Cuando yo tengo menos de 135 o más de 145, el organismo tiene un sistema de compensación de esta diferencia de osmolaridad. Porque es diferente, ¿no? Baja el sodio, baja la osmolaridad. Sube el sodio, sube la osmolaridad. ¿Cuál es la osmolaridad de nuestro organismo? Y eso es desde recién nacido para nosotros, todos igual. 285 a 290, ¿no? En promedio. Eso es más o menos. 285. ¿Por qué? Porque hay otros miliosmoles aparte del sodio. El sodio es 140 promedio, eso lo vamos a tener en cuenta. Por 2 sería 280. Hay otros miliosmoles que me aumentan a eso. Por lo tanto, el suero fisiológico no es tan fisiológico, ¿no? ¿Cuánto tiene el suero fisiológico? El famoso ahora suero fisiológico. 9 por 1000. ¿Cuánto de sodio tiene? 154. Y si yo multiplico 154 por 2, son 308. Por eso digo, no es tan fisiológico tampoco. Un poquito más que de osmolaridad que tiene. Nosotros vamos a trabajar con el sodio 1 normal. Y 1 normal significa 140 miliequivalentes de sodio por litro. Ese va a ser nuestro 1 normal. Si les digo, preparen una solución 1 normal, ustedes van a preparar una solución que en cada litro traiga 140 de sodio. O en cada 100, 14. Y si dividimos 14 miliequivalentes entre 3.4, ¿no es cierto? ¿Qué es la palabrita de ese número 3.4? ¿Qué es el mililitro? Mide equivalente por mililitro del cloruro de sodio al 20%. ¿Cuánto sale? 4.1. Ese es un número mágico. Por cada 100, uno normal, 4.1 de cloruro de sodio al 20%. Entonces, el organismo trata de compensar. Sale más sodio, entra más sodio, o se concentra más el sodio. El organismo trata de evitar que el líquido se mueva a través de las membranas. Y para eso produce también unas partículas, ¿no es cierto? Que se llaman iones idiogénicos. Entonces, hablando del cerebro, que es el que más sufre por estos cambios de hipertonicidad o hipotonicidad, el cerebro va a poner en marcha una serie de compensaciones, en las cuales intervienen principalmente 3. El sodio, que es un ion más extracelular, el potasio, intracelular, y el cloro, extracelular. Los osmolitos orgánicos principalmente son aminoácidos que tratan de compensar esta osmolaridad a través de la membrana. Y los osmoles idiogénicos, ¿no? Que son los que se forman cuando hay este tipo de cambios. ¿Qué es lo que pasa cuando yo tengo una hiponatremia? Y le digo, uy, le falta sodio. Y le pongo sodio. Esto fracasa. Y si yo le pongo sodio, ¿qué entra? Agua. Y si ya entra agua, se produce edema. ¿Sí? Por eso es importante conocer las dos cosas. Hiponatremia, primero, y después vamos a hablar de la hipernatremia. Durante los primeros 4 o 5 días, la hiponatremia
refleja con mayor frecuencia exceso de agua corporal total. O sea que yo le he dado mucho. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa en un recién nacido en los primeros días? ¿Orina o no orina? No orina. No orina. ¿Por qué creen que empezamos con cuánto? El primer día de volumen, su requerimiento normal, 60. ¿Y cada día? Vamos aumentando. 120. Si yo empezaría con sus requerimientos desde el comienzo, pues le voy a mandar un montón de líquido. Y haría una hiponatremia de tipo dilucional. Lo diluyo más. Acuérdense otra cosa. ¿El niño responde a la vasopresina? No responde muy bien a la vasopresina. El síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética puede acompañar a determinado tipo de patologías, hasta una membrana hialina, por ejemplo una neumonía, una meningitis, un neumotórax, ¿no? O hemorragias intraventriculares graves. Entonces puede haber una secreción inapropiada de esta hormona. Por lo tanto, hay mayor retención de líquido, ¿no? Retiene líquido. ¿El sodio cómo va a estar si retiene líquido? Bajo, se diluye. En cambio, después de los primeros 4 o 5 días, ya entra en el periodo neonatal posterior, en las cuales la hiponatremia ya es más causada por un equilibrio negativo del sodio. ¿Qué hace el prematuro después del 4 o 5 día? ¿Y qué pasa con el sodio? Lo secreta, ¿no? En los túbulos proximales, pero debería reabsorberlo. Todos nosotros hacemos eso. Secretamos sodio y lo reabsorbemos. O sea, poquito sodio se elimina en la vida. Pero este no puede. Entonces su tubo colector como que no funciona muy bien, ¿no? Entonces buena cantidad de ese sodio que ha secretado no lo puede reabsorber y lo elimina. Entonces hay un equilibrio negativo de eso, ¿no? Entonces ahí es donde después de los 2 días generalmente empezamos también con la ingesta de sodio, ¿no? Por las pérdidas renales, ¿no? Y también se ve en los niños que reciben diuréticos. ¿Por qué pueden recibir diuréticos? Mayormente por problemas cardíacos. Hay una buena cantidad de niños con cardiopatías congénitas, en las cuales tenemos que tener cuidado con la ingesta de líquidos, y muchas veces para que manejen adecuadamente esos líquidos nosotros le ponemos un diurético, y el diurético va a aumentar la pérdida de sodio. Por eso es cuando alguien recibe un diurético crónicamente, o sea, bastante tiempo, ¿de qué debe ir acompañado? La furosemida, ¿de qué debe ir acompañado? ¿Por qué? Porque es un metabolista de la resina, entonces es un ahorrador de potasio. ¿Sí? Entonces yo necesito eso, un ahorrador de potasio además, cuando utilizo una furosemida. Porque se elimina sodio y elimina potasio. En raras ocasiones, la hiponatremia es causada por hiperplasia suprarrenal congénita. Esto lo vamos a ver cuando hagamos tamizaje neonatal. La hiperplasia suprarrenal congénita es una alteración metabólica, ¿no? A nivel de la 23-hidroxiprogesterona, que no secreta bien en las glándulas suprarrenales. Entonces, es una suprarrenal eliminadora de sal y elimina sal. Pero hay otras también hiperplasias suprarrenales que no eliminan sal. Pues son 4 tipos de esos procesos. Vamos a clasificar la hiponatremia. Entonces, leve, entre 125 y 135.
Y acá muchas veces antes los médicos trataban de corregir eso mediante déficit de sodio. Y eso hay que tener mucho cuidado. En este caso, ¿qué hay que hacer? Después les voy a decir, hay que aumentar la cantidad nomás de sodio por día, ¿no? Dárselo lentamente. La moderada, de 120 a menos de 125 y el equivalente por día. El problema está en esta. Pero bueno, supongo que ustedes no la van a ver, porque este niño debe estar hospitalizado en una unidad de cuidados intensivos. Menos de 120 mil equivalentes por día. Y acá sí le vamos a hacer una corrección mediante una tabla de déficit de sodio. Entonces, las células tratan, como les dije, de mantener ese equilibrio osmolar a través de la membrana, por lo cual producen unas partículas tratando de semejar la situación que ocurre en el plasma, ¿no? Para evitar el edema cerebral. Tratan de que no se muevan mucho los líquidos a través de esa membrana. Pero si ustedes ya me ponen una gran diferencia de osmolaridad, ahí sí se quiebra este equilibrio. Entonces, si se corrige demasiado rápido una hiponatremia, ¿qué vamos a tener? La mielinolisis pontina, en las cuales hay un daño a nivel de los axones, de las neuronas, ¿no? Y este daño ya pues permanente muchas veces. ¿En base a qué porcentaje vamos a trabajar? Ustedes van a ver, si leen otras literaturas, aparte de la que les he puesto, la que les estoy explicando, van a encontrar muchas formas. Siempre hay un rango, en medicina no hay nada estricto, ¿sí? Y está bien, siempre hay un rango, pero nosotros para cuestiones de manejo interno nos vamos a poner de acuerdo qué parámetros vamos a utilizar, ¿sí? Por ejemplo, aunque el agua corporal total es del 75%, o sea, un recién nacido es 75% agua y 25% absoluto, ¿no? Un tejido. La mayoría de los médicos no utiliza ese 75 y utiliza 60, como si fuera adulto. ¿Por qué? Porque al utilizar el 75, la cantidad de líquido al reponer, va a ser mayor. Y si le pongo mucho líquido, mayor riesgo de que me haga un edema, ¿no es cierto? Si les pongo una solución hipotónica sobre todo. Entonces, para que no sea muy rápido, le programan a 60. Nosotros vamos a utilizar el 70, ¿no? Como un promedio. Pues en todo caso, en todas las fórmulas vamos a utilizar 70%. Entonces, la mielinolisis pontina que se produce al corregir rápidamente una hiponatremia es una enfermedad en las cuales el daño está en la vaina de la mielina, de las células nerviosas, sobre todo en el tronco cerebral y la protuberancia. Ahí es donde se produce el daño. Como ven, puede ser grave, ¿no? Entonces hay que hacerlo lentamente. ¿Qué sintomatología tenemos? Va a depender si son leves, moderados o severos. Cuando es una hiponatremia leve, 130 a 135. Cefalea, irritabilidad, déficit de atención, alteraciones de memoria, trastornos de la marcha, inestabilidad, depresión. Una moderada, náuseas, vómitos, confusión, desorientación, somnolencia, porque ya hay mayor compromiso del sistema nervioso central. Ya, si es grave, ya que esté con menos de 120, puede haber estupor, puede haber convulsiones, puede haber coma, puede haber depresión respiratoria. Yo, por ejemplo, con tantos años he visto pocos casos
en realidad que me lleguen a menos de 120. Lo más común es que sean más de 120. Si ya hay daño, por ejemplo, que corrigieron rápidamente y se produjo la mielolisis continua, puede haber paraparesias, disfagia, disartria, queda así, diplopías, pérdida de conciencia, ya alteraciones de la función de todo el cerebro, ¿no? En este caso, el tratamiento es básicamente ya de apoyo, si hay daño. Entonces, ¿cuál es la solución? Evitar llegar a esto. ¿Cómo evitamos? Evitando la reposición rápida del sodio. No debe ser superior a 10 milimoles en 24 horas o 0.5 mil equivalentes por kilo por hora. Kilo, no litro. Por kilo por hora. O por litro por hora, perdón. Sí. Por litro por hora. ¿Qué pasa cuando yo trato de reponer el más de 0,5? La cantidad de sodio, ¿no es cierto?, debería ser menos que lo del agua que yo tengo en la solución, para que se diluya más, ¿no? O se concentre más en el caso que sea para abajo. Para arriba se diluye más y para abajo se concentra más. Entonces traten de hacer eso, 0.5 mil equivalentes por litro por hora. Eso es lo que vamos a tratar de conseguir. Pongamos un ejemplo. Si yo tengo 118 de sodio, ¿a cuánto lo tendría que llevar en las primeras 24 horas? 128. 128. Sigue estando a las 24 horas y con atreme, pero ya no es severo, es una moderada. No sé si la fórmula que les he puesto. Acá está. Déficit de sodio es el sodio ideal. ¿Cuál es mi sodio ideal? 144. 128. Claro, claro. ¿Sí? El sodio sérico, ¿cuánto me salió? 118. Acá le vamos a poner en vez del 0,6, 0,7 Claro. por peso. Póngase que pese 2 kilos. ¿Cuánto es? Por 2 kilos, ¿no? Está 14. Es 2 operaciones, ¿eh? Esta diferencia por esta multiplicación. ¿Hacia la luz? ¿Ah? 14. 14. ¿14 qué? Moles. Entre 3.4. El 0.6 es una constante o es el agua corporal. Es el agua corporal total. Por eso es donde vamos a utilizar el 0,7. Como les dije, la mayoría de los libros ustedes van a encontrar el 0,6, así sea el recién nacido. Igualito me encuentran el 0,6. Es del agua corporal. Y es la cantidad de sodio que necesitamos, ¿no?
Si fuera solamente su requerimiento, ¿cuánto sería de este bebé? 6. ¿Se dan cuenta? Si fuera su requerimiento de este bebé, ¿cuántos milequivalentes serían? Ponte a ser que le van a dar 4. Sería 8. En este caso, ¿cuánto le van a dar? 14. Si es leve, leve hemos dicho es de 30 a menos de 35. Si es leve, su aporte lo pueden subir hasta 5. Yo estoy hablando de niños en general. Si es leve, pueden darle hasta 5. Promedio hay unos 4 por kilo por edad. Si es moderada, en general, podemos hacer ya la corrección por vía endovenosa, ¿no? Con excepción de algunos casos. Aumentando el aporte en 4 o 5 milequivalentes sobre su requerimiento. De aumentar. Número mágico. Y hacer el control. Hay que hacer el seguimiento en 6 horas. No esperen las 24 horas para hacer el control. A las 6 horas yo puedo saber, oye, ¿cómo está? ¿Está bajando mucho? Está bajando mucho. Entonces, en uno solamente le ponemos un poco de requerimiento hasta el moderado también parenteral, pero en el severo ya hacemos la formulita de cuánto de esto vamos a reponer, de acuerdo. Es el déficit, ¿no? A esto que, me olvidaba, a esto que le tengo que aumentar sus requerimientos, normal. Acá estamos hablando déficit de sueldo. Le tengo que aumentar, ahí todavía nos faltaba aumentar sus requerimientos. O sea, al final, ¿cuánto me sacaron? 14. ¿Cuál es su requerimiento de ese bebé? Póngase que le quieran dar... ¿Cuánto? ¿Cuánto le quieren dar? 3. 6 más 14, 20. 20 bien equivalentes le tendrían que dar a ese bebé. ¿Sí? Esa parte de sus requerimientos. Eso no es tan frecuente, no es algo que se pueda manejar a diario. Nosotros en qué casos lo vemos cuando tenemos prematuritos hospitalizados, ¿no? Y sobre todo en aquellos que tienen diuréticos, y ahí se me baja el sol. Cuando hagamos ejercicios, porque tenemos una clase de, ¿no? Sobre ejercicio. De casos clínicos, ahí vamos a hacer algunos. La hipernatremia, esto es pan de cada día, todos los días, esto sí, todos los días se van a enfrentar a esto. Hablamos de hipernatremia si aumenta más de 145. Una ingesta inadecuada de líquidos, en este caso la leche, ¿no? Una pérdida excesiva de líquidos o con menor frecuencia una ingesta excesiva de sodio. Las causas más frecuentes. Igual, si se deshidrata, el intracelular también se deshidrata. El extracelular también se deshidrata. ¿Qué pasa con un niño que perdió medio kilo? Nació con 3.500 y lo reciben ustedes con 3 kilos.
está en un estado hiperosmolar en su cuerpo, ¿sí? Perdió líquido, pero se concentró en los solutos. Pero entre el intracelular y el extracelular trata de mantener un equilibrio entre los dos, ¿no? Es como cuando usted está en una membrana y ponen más sal en un sitio y menos sal en el otro. Se va a igualar, ¿cierto? Y va a ser isoosmolar, digamos, entre los dos, en un estado hipertónico. ¿Qué pasa si a este de acá, que es el extracelular, ustedes le meten agua con poquito sodio? ¿Qué pasa? Los dos estaban contraídos, los dos espacios estaban contraídos, pero a este espacio extracelular yo le lleno de líquido hipotónico. ¿Qué va a pasar con esta agua de acá? Va a pasar. Este que está en un estado hiperosmolar, el intracelular, Baja la va a jalar agua. Y rápidamente. Y eso se llama edema celular. En este caso el edema es de la neurona, edema cerebral. Y el niño va a comenzar a convulsionar. ¿Sí? Entonces, si yo tengo un estado hipertónico, que están equilibrados los dos, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué líquido le tengo que poner acá? un sodio. Por lo menos isotónico, si no es un poquito más. Hipertónico, pero menos. ¿Para qué? Yo le meto acá solución salina, por ejemplo. ¿Va a entrar agua? Sí. Pero ¿Por qué lento. va a entrar agua? Pero lento. Póngase que este niño, que los dos estaban hipertónicos, tiene 170 de sodio. ¿Sí? Todo está. 170 de sodio tiene acá. ¿Sí? Ok. Ustedes le meten un estado hipoosmolar. O sea, como si calcularían el líquido para una referencia normal, con 2 o 3 equivalentes de sodio. ¿Qué va a pasar con todo este líquido? ¿A dónde se va a ir? Al intercelular. Y rápidamente, ¿no es cierto? Porque va a tratar de igualar. ¿Qué pasa si yo le meto una solución con alto sodio? ¿El sodio cuánto tiene? 140, 154, por ejemplo, en solución salina. Nosotros vamos a hacer uno normal 140. Fíjense, yo tengo 140 acá y tengo 170 acá. ¿Cuánto de agua libre me está sobrando? 30. Me está sobrando 30 de agua libre. Eso es lo que se va a igualar. Pero si yo tengo una solución de 30 de sodio y acá tengo 170, ¿qué va a pasar? Mucho más rápido va a entrar. En cambio, en este, que está 140 con 170, va a pasar más lento. Y la idea es eso. Muchos niños que me han... Fíjense, el desconocimiento. 2-3 horas desde su centro de salud al hospital. Y han pasado 200 mililitros en un niño de 2 kilos 700, algo así pesado. 200 mililitros de líquido en 2 o 3 horas. El niño llegó convulsionando. Y ahí hay 2 errores, ¿no?, del médico que lo refirió. Uno, que no sabe cuánto de volumen le va a pasar por hora. Y el segundo, que no sabe qué solución preparar para que ese niño no se hidrate y no haga edema cerebral. Sí, pues está en shock. Muchos de ellos ustedes van a ver en shock, porque pierden mucho líquido. Pero es una deshidratación no aguda, es una deshidratación crónica. Son niños que generalmente tienen más de una semana, los que hacen hipernatremias severas. En menos de una semana sí hacen hipernatremia, pero son hipernatremias leves a moderadas, porque eso se va instaurando poco a poco.
Entonces, con aquellos niños, sobre todo, que tengan más del 15% de pérdida de peso, tengan cuidado. ¿Sí? Y lo vamos a ver ahora. ¿Qué es lo que vamos a ver? Evitemos esto. Hiponatremia, ¿qué produce? Corrección rápida de hiponatremia. Mielolisis por Mielonolisis continua. Corrección rápida de hipernatremia, ¿qué produce? edema cerebral. Son diferentes. La fisiopatogenia es diferente del daño cerebral. Entonces yo puedo tener hipernatremias con volumen extracelular bajo por pérdida de líquidos. Va a decir acá. Puedo poner hipernatremia con volumen extracelular normal, en las cuales se ha perdido agua libre, básicamente. O hipernatremia con volumen extracelular elevado por ganancia de líquidos hipertónicos. Si yo le pongo más bien, si yo utilizaría como en adultos el sodio, que generalmente nosotros no lo utilizamos, hubiéramos tenido problemas, ¿no? Pero bueno, felizmente el ministerio no ha tenido estos sodios. ¿Qué creen que el error de que se llama el laboratorio Medifarma? ¿Cuál de esos tres han tenido los pacientes? Pero con VG elevado. VG elevado. ¿Cuál de los tres ha tenido? La última. Con Beck elevado. Es lo que han tenido todos los pacientes en Trujillo, en Lima, acá en Cusco. Han tenido eso. Porque dice que estos líquidos, este suero, ha tenido hasta 6 veces más la cantidad fisiológica, salina normal. ¿Cuál es la que es más común en neonatos? Pérdida de agua libre. Normal. VG. Porque el neonato lo que pierde es agua. Es normal. De todas las causas de hipernatremia, ¿cuál nos interesa a nosotros? Déficit de lactancia. Esta. Porque esta no es tanto. Leche. ¿Qué hacer si tenemos a un niño en calor radiante, en cuna radiante mucho tiempo? ¿Qué hago y qué haría para evitar eso? Aumentar su requerimiento. Por ejemplo, si le tocaba para ese día 80 por kilo, ¿qué hago? O 100, ¿no es cierto? Eso es lo que hago. Si hay una diuresis osmótica, es generalmente en prematuros bien común. ¿Por qué? Si le pongo mucho VIC, volumen de difusión de glucosa, la glucosa tiene a nivel renal un umbral, ¿no es cierto? Cuando se sobrepasa, se elimina la glucosa Por la orina. por la orina y ¿qué arrastra? Agua. Como en la diabetes. Igualito. El diabético, ¿por qué se deshidrata? Orina. Por la glucosuria. Por eso se deshidrata. Entonces la diuresis osmótica puede ocurrir si yo no controlo bien también mi volumen de difusión de glucosa. Por eso es importante cuando me refieran a un niño, ustedes me sepan calcular el VIC. Que no sea mucho el VIC, porque si no va a ser una diuresis osmótica. No abrigar mucho al bebé, ¿no? No es igual un niño que está en Santo Tomás a un niño que está en Quillabamba. Así que hay que abrigar de acuerdo al ambiente. Esto es solamente una secuencia en las cuales les trato de indicar que al final de todo esto, por las pérdidas de agua libre, lo que va a dar lugar es a la formación de osmoles ideogénicos.
Y estos osmoles idiogénicos mantienen un equilibrio dentro del estado de deshidratación que tiene ese bebé. Pero si yo disminuyo drásticamente este sodio a nivel extracelular, pues es un riesgo para edema cerebral. No van a ir a revisar toda la secuencia. Y ya queda con secuela. ¿Qué pasa si yo tengo un colapso cerebral? Shock. Porque les puede venir así, tan mal el chiquito que ha perdido tanta agua que entra en shock. No lacta, ya casi ni llora. ¿Qué harían? Si está en shock. Un neonato por falta de apoyo, ¿no? Por pérdida de agua libre. ¿Qué hacemos? ¿Qué le falta? Y hay que darle agua. Lo tienen que sacar del shock. Primero, sáquenlo del shock. Entonces lo tienen que bolear. Y después le dan su mantenimiento. Como vamos a aprender después. ¿Sí? Primero, bolea. Un niño a término, para este caso de shock hipovolémico. Acá no hay pérdida de sangre ni nada, pero es un shock por pérdida de agua libre. 20 mililitros por kilo en unos 30 minutos. Fíjense que no estoy diciendo como en reanimación, ¿no? En reanimación, ¿cuánto les dije? 10. ¿En cuánto tiempo? ¿En cuánto tiempo? 5 a 10. 5 a 10 minutos. No, acá lo voy a hacer lento, pero solución salina. Un niño a término, 20. Si fuera prematuro, 10. ¿Por qué el prematuro 10? Si tiene más agua le debería dar más volumen. ¿Por qué le doy menos? No va a poder manejar ese volumen. Porque el prematuro Más con más agua. es muy sensible a los cambios bruscos de presión. ¿Qué me puede producir? Si le doy los 20 hemorragia cerebral, intraventricular, periintraventriculares. Entonces en prematuros hay que tener mucho cuidado en bolear. Bueno, regresando acá, ¿en cuánto tiempo reponer o normalizar la natremia? 48 a 72 horas, dependiendo del valor del sodio. La idea es disminuir igual, como en el hiponatremia. ¿Cuánto disminuíamos? 0,5. Acá también vamos a quedar en que vamos a aumentábamos 0,5. Acá vamos a quedar igual. Vamos a disminuir en 0,5 por hora. 0,5 miliequivalentes o miliosmoles por litro por hora. Porque lo que nos va a informar el AGA nos informa por litro, ¿no es cierto? El 140 es 140 miliequivalentes por litro. Igual. El monitoreo lo hacemos cada 4 a 6 horas. Acuérdense, la deshidratación de un neonato que no recibió bien leche y que se bajó mucho de peso en 1 o 2 semanas, es crónico, es una deshidratación crónica, no es aguda. Entonces, vamos a disminuir 0,5
0.5, máximo 12. 12. La mayoría baja 10. Igual, se cuidan, ¿no? 10 en 24 horas. No bajan los 12, porque 0.5 en 24 horas sería 12. Fases de tratamiento. Si está en shock, 10 a 20 mililitros por kilo de solución salina. Y la fase de rehidratación va a ser ya en 48 a 72 horas. Entonces, acá yo tengo dos cositas. Yo tengo un requerimiento y tengo un déficit. ¿Qué me está faltando acá? Peso. ¿Sí? Básicamente me está faltando peso. ¿Por qué me está faltando peso? Por líquido. ¿El sodio total está elevado? No. ¿Por qué está elevado el sodio total? El sodio total es el mismo. Lo que pasa es que como perdió agua, está concentrado. Pero el sodio total está ahí. Concentrado, pero está ahí. Entonces vamos a calcular el déficit de agua y le vamos a sumar el requerimiento, lo que le corresponde de líquidos ese día. Pero yo no quiero reponer en un día lo que le corresponde a, de repente, 3 días. Entonces vamos a hacer esta formulita. Peso por 0,7, ¿de dónde es el 0,7? El Peso agua corporal total. total. Sodio real entre el sodio ideal menos 1. Y ahí vamos a saber cuánto de agua más yo le puedo dar. ¿Cuánto vamos a bajar acá? Vamos a quedar de una vez. 10. ¿Cuánto le vamos a bajar? 10. 10 para 24. ¿Ves? 10 mil equivalentes. ¿Con un ejemplito? A ver. Si es leve, la hipernatremia no tengo que darle solución al 1 normal. Puede ser al medio normal. En vez de los 140, que tenga 70 mil equivalentes por litro. Y si es mayor a 160, que es hipernatremia severa, 1 normal. ¿Qué vamos a hacer 1 normal? 140 mil equivalentes por litro. E incluso, recomendación, lo que hacemos en el hospital, si es entre 145 a 150, no le damos nada, aseguramos leche. O sea, una hipernatremia leve, nosotros no le ponemos endovenoso, le aseguramos la leche. ¿Por qué? Porque no es mucho el cambio, no va a haber problemas. ¿El problema dónde se me va a presentar? Acá. Este es el problema. En las hipernatremias severas. A ver. Casito. ¿Ah? Ya saben, leve, sodio, 145 a 149, ¿no es cierto? Sí. Moderado, 150 a 159. Severo, 160 para allá. Hay unos que lo clasifican más de 170 como muy grave. Casito. Tengo un niño de 10 días que nació con 3 kilos.
cuyo peso actual es 2.400. ¿Sabe enseñar el delta peso, ¿no es cierto? Sí. ¿Sí? ¿Qué es la diferencia? 600 entre un puntito que le pongan acá porque es por ciento entre 30. 600 entre 30 le sale un delta peso de 20%. Entonces, además es una deshidratación severa. ¿Sí? Ya han hecho el sodio y ha salido 165. Calcúlenme el déficit de agua a reponer en las primeras 24 horas. ¿Cómo era? De nuevo. Peso por 0.7, estamos incorporando total debe. Y aparte, el sodio real sobre el deseado menos 1. ¿Sí? ¿Cuál es el deseado? Si es 155. 165, el deseado sería que en 24 horas baje a 155. 155. ¿Es con peso actual o peso antiguo? Peso Actual. ¿No es cierto? ¿Sí? Su niño de 10 días, el peso con el que se trabaja es el peso actual. ¿Qué pasa? Hay algunos que trabajan con peso de nacimiento. ¿Qué pasa? La cantidad de líquidos va a ser más de lo que le vamos a sacar. ¿Cuánto sale? Entonces 2.4 por 0.7. Anoten ese resultado. Y después dividan 165 entre 150, no, 100, entre 155 menos 1 a esa operación. A esa división réstenle 1. Y a eso recién lo multiplican por el otro resultado. ¿Cuánto sale? Decimales, díganme. ¿Ah? Díganme 3 decimales. 0.108. ¿Qué es eso? Un déficit de agua. Litros. Entonces, ¿cuánto le quiero corregir de líquido en las primeras 24 horas? 108 mililitros. ¿Sí? ¿Lo entendieron? Lo que encontraron ahí eran litros. Porque estamos hablando de en 2000 equivalentes. Esto está por Litros. litros. Han dividido 165 entre 155 igual. Litros menos 1. Lo que han hallado ustedes ahí, 0.108 litros. Igual a 108 mililitros. Entonces, el déficit de agua sería 0.7 por 2.4. Siempre hagan esto primero. Por algo esto está entre paréntesis. Quiere decir que todo esto es una operación. ¿Sí? Hacen ustedes esto y después hacen esto, porque esto muchas veces les sale a ustedes muchos decimales. Déjenlo en la calculadora así, porque a veces ustedes me ponen los primeros de 2 decimales y baja mucho la cantidad de líquido también. Utilicen todos los decimales y multiplíquenlo por el resultado. En este caso sería 1.68, por ejemplo, eso es lo que les ha salido, ¿no?
0.0645163. No me limite los decimales. Por eso son dos resultados aparte. Esto anótalo y después hacen esta operación y lo multiplica por esto. Este siempre sale generalmente con pocos decimales. ¿Cuánto sale entonces? 0.108 litros, que es igual a 108 mililitros. Requerimiento, ¿cuánto le corresponde? Requerimiento. O sea, ¿cuánto necesita normalmente El ese volumen. niño por día? Volumen. De acuerdo a la edad que tiene. Y de acuerdo a la edad gestacional. Si es un niño de 3, 20. es una terna. Porque hay un máximo, ¿no? Ahora, ustedes, para los que revisen más allá de la literatura que les doy, 288. ponen de 100 a 120. O sea, los que son temerosos de darle mucho líquido, ¿qué utilizan? 100 por kilo día, como requerimiento. Y nosotros utilizamos 120. Entonces, también hay una variación. ¿Qué vamos a utilizar? Nosotros vamos a utilizar el 120. ¿Sí? Su requerimiento de la tablita. 288. Entonces sale 200. 88. ¿Cuál es su volumen total? 288 ml. 396 para 24 horas. Claro. Prepárenme una solución al uso normal. ¿Cómo lo haría? No sé. Sí. Yo quiero que por cada litro, yo le voy a dar 288. Pero yo quiero que cada litro traiga 140 mielequivalentes de sodio. %, los veo perdidos. Sería 4.1 de ingreso de 20%. ¿De dónde has sacado el 4.1? Acá usted dijo que No, ¿de dónde sale? Lo que vamos ahora es razonar. ¿De dónde sale? ¿De dónde sale el 4.1? 4.1 nomás le voy a dar. de cloruro de sodio al 20% en disminuido de 90. No, el cloruro de sodio es 0.9%. Pero pues su requerimiento es 288. No, pero eso vamos a ir un litro, ahora 268. Por eso, ¿cuánto es? Está por aquí. Yo no quiero que me aprendan de memoria las cosas, ¿eh? Tienen que saber de dónde viene. Fíjense, uno normal decimos 140, ¿no es cierto? Por 1000 Sí. mililitros. ¿Sí? Sí. 140 es igual 4. 1000 mililitros. 100 mililitros, ¿cuánto es? 14. Si 100 mililitros es 14, ¿cuánto es 288? Regla de ¿Se 3. dan cuenta que no plantean la regla de 3 en clase bloqueo? ¿Cuánto sale? 40.3. ¿Sí? ¿Qué cosa? ¿Qué han hallado? Miliequivalentes. Ok. ¿Cuántos mililitros de sodio hay en 40.3 miliequivalentes? Del cloruro de sodio del 20%. Vamos a punto 85. ¿Me han entendido todos, no? Si en 100, por ejemplo, lo ponen así. Si 140 es 1000, 288, ¿cuánto es?
O al revés, sí, pues 14 sería en 100. Si en 14 hay en 100, ¿cuánto hay en 288? Todo por cualquier forma les va a salir lo mismo. Una vez que tienen, ustedes van a salir 40, todos han sacado, ¿no? Lo que quiero es que todos lo hagan para que se entienda. 40.3 entre 3.4. ¿Cuántos mililitros necesito? 11.85 mililitros de cloruro de sodio, 20% para 24 horas. Si yo les hago la forma resumida, ahora hay que, vamos a hacer la regla de los 6. ¿Saben la regla de los 6? Cruzando. No, está bien fácil. Lo razonado sale eso. Ahora, miren. Otra forma de llegar. ¿Cómo hemos llegado al 4.1? Si 14 hay en 100, ¿cuántos mililitros de cloruro hay cada 100? 14 entre 3.4. ¿Cuánto es? 4.1. Cuando quiere que se lo mueva, ya es 4.1 y es alumno normal. Cualquier solución en 100 mililitros con 4.1 es alumno normal. Sí, me lo puedo aprender de memoria, ¿no? Entonces, ¿cuánto le corresponde para 288? La indicación sería así, ¿no es cierto? 378. Yo tengo total 396. Pero fíjense, estos son volúmenes importantes. ¿Cuánto les ha salido para 396? Oye, ¿dónde salió? Ah, sí. El volumen total. No 288, 396. Allá. 396 mililitros. ¿Qué otra forma pueden hacer para ya hacer la cantidad de sodio? Si 4.1 hay en 100, ¿cuánto hay en 3.96? Es que tratan de aprenderse de memoria. Fíjense, otra forma de hacerlo. Si ustedes ya tienen el 4.1 por cada 100, que es uno normal. ¿Sí? Si necesito 4.1 para 100, para 3.96, ¿cuánto necesito? De ahí sale el 16.2. ¿Sí? Bueno. ¿Cuánto sale de potasio? A 2 de potasio. 1.7. 2 por 2.4 entre 2.7, que es la cantidad en el equivalente de potasio del cloruro de potasio al 20%. ¿Sí? Otra forma. Háganmelo. Ustedes no van a preparar los 396. Prepárenme en 100. 100 mililitros. ¿Cómo sería en 100? 4.1. ¿Cuánto de potasio? ¿Exactamente cuánto saldría? ¿Cómo harían por cada 100? 1.7 entre 3.96. Todo el razonamiento. ¿Cuánto sale? ¿Ah? 0.43 mililitros de potasio por cada 100. Todo es regla simple. Bueno, dice que los que ingresan a medicina saben más matemática que los ingenieros. Antes era. 6 años.
lógico el razonamiento. No estoy poniendo numerales, integrales, derivadas. Hasta ahora se pone todo. La matemática es práctica. Preparen en 100. Va a ser tu macha así, ¿no? Y es un número mágico, ¿eh? Es de preparación de 100. Siempre les va a salir, en ese caso, 4.1 más 0.4, ya son 1.5, y el resto es dextrosa al 5. Entonces, uno normal es 140 milequivalentes por litro, lo que es 14 milequivalentes en cada 100 mililitros, lo que es 14 milequivalentes entre 3.4, sale 4.1 mililitros. ¿Sí? Ahí lo van a tener ustedes, hay un aula virtual, para los que han chismeado seguro lo saben, para los que no seguro recién se van a enterar. Entonces, eso lo tienen ahí, ¿sí? Para 100. O también lo pueden poner con 0.4 o con 0.5. Si podrían cambiar de este, a ver, acá sería 4. y cada 100 van a preparar esto. Lo único que me tienen que hacer es cuánto volumen. Pero la proporción de cada 100 casi no varía, es lo mismo. Siempre una preparación va a ir así, al 1 normal, sale con 95.5, 4.1 de cloruro de sodio y 0.4 de cloruro de potasio, al 20%. Lógicamente que la velocidad no cambia, ¿no es cierto? La velocidad es en relación al volumen total, que es 396. ¿Y qué mix tiene? ¿Ya han sacado? A esa que me dije, ¿qué me dije le estamos dando? 5% por el volumen total, que es 396. ¿Cómo se me dije? 44 por el peso. 5 por 370, por este, ¿eh? No por este. El B y G se saca de la dextrosa, no del volumen total. Porque esto no tiene dextrosa. Entonces, 5 por 378 entre 144 y entre 2.4. ¿Cuántos salen? 5.5. Estamos bien. Buen aporte de energía le estamos dando. Ahora, ¿por qué utilizamos dextrosa al 5? Porque los volúmenes son casi el doble de los que empezábamos al comienzo. No podemos darle menos del 5%, por más que dé más volumen. ¿Ok? Hasta preguntas. Hasta aquí. Va a pasar a potasio. ¿Facilidad? El potasio es chiquito, sencillo. ¿Quiénes salen siempre entonces en fisiología? Fisiopatogenia. Seguro que no estaba en otra carrera.
Tenemos también hipo e hiperpotasemia. Más me he demorado en el sodio, ¿por qué? Porque es la alteración más frecuente en el recién nacido. En cuanto al potasio, es un ion intracelular, solamente el 2% se encuentra en el extracelular, es el dosable. El dosaje sérico carece de sensibilidad frente a la totalidad del potasio que podemos tener en el cuerpo. ¿Cuáles son los valores? 3,5 a 5,5. El recién nacido tiene más potasio que un adulto al inicio, por ejemplo. Entonces vamos a quedarnos en esto. Valores normales, de 3,5 a 5,5. Menor de 3,5, hipopotasemia. Mayor de 5,5, hiperpotasemia. Normalmente un poco más altos son los valores de normalidad, ¿no? El recién nacido es así. Hasta que ya madure el riñón y el riñón comience a eliminar ya el exceso de potasio. Cuando iniciamos potasio, cuando la diuresis esté bien establecida, generalmente al tercer día de vida. Y por eso es donde nosotros vamos las primeras 48 horas sin potasio. Después de las 48 horas vamos a empezar. Niño, a las 48 horas ya potasio, porque voy a programar hacia adelante. ¿Sí? 1 a 2 mil equivalentes kilo de concentraciones para arriba o para abajo, igual van a haber alteraciones. Entonces, sobre todo, son estas alteraciones. Ya les habrán enseñado a leer un electro, ¿cierto? Corazón. Un EKG. Entonces, ahí hay cambios por hipo y por hiperpotasemia. 4 mecanismos de variación de potasio: por desplazamiento transcelular, por drenajes, ¿no? O ileostomías, que se pierde bastante, uso prolongado de diuréticos, y por eso a veces a la furosemida, que es un diurético de asa, le asociamos un ahorrador de potasio, que es el espironolactona, ¿no? O por pérdidas renales por la inmadurez propia de los recién nacidos, sobre todo prematuros. Hay también factores que favorecen la eliminación del potasio, como los beta-agonistas, la alcalosis, la hipotermia y la insulina. Nosotros le tenemos mucho cuidado a tratar hiperglicemias a veces en prematuros con insulina, porque después se nos baja el piso y no lo podemos subir o estabilizar. Los diuréticos son la principal causa de pérdida renal. Uno de los que intervienen en el metabolismo o homeostasis del potasio es el magnesio, que puede alterar la reabsorción de potasio. La alcalosis puede causar pérdida a nivel renal de potasio, en caso de drenajes también, como les digo. Y causas extrarrenales en diarreas copiosas, que es poco frecuente un neonato que tenga una infección viral, por ejemplo, acuosa, un rotavirus, por ejemplo, que se nos meta al servicio. Generalmente ya son niños más grandecitos, ¿no? Los que tienen mayores pérdidas. La hipopotasemia, que es menor de 3 o 3,5, suele ser asintomática, ¿no? Debilidad, parálisis, hipotensión urinaria, complicaciones cardíacas. Hay alteraciones a nivel del electrocardiograma, ¿no? ¿Qué vamos a ver? Hipopotasemia, de acuerdo a los niveles. Mientras más bajo, más evidente. ¿Qué pasa con la onda T? Este es lo normal y se va aplanando. Entonces la onda T se invierte hacia abajo. Se prolonga el QT. ¿Cuál es el QT? Acá tiene. ¿Dónde está la U? ¿No? Y cada vez es más largo, ¿no? El espacio QT.
de acuerdo a los valores, va a tener algún daño. Una hipopotasemia leve, por ejemplo, debilidad generalizada. Y esto lo pueden tener. ¿Han visto los deportistas? Pierden, ¿no? Cuando hacen mucho ejercicio. Y tienen bebidas. Antes los miraba todavía los tenistas, hasta hace pocos años, con plátanos en su bolsa. Ahora ya no llevan plátanos. Llevan unas soluciones, ¿han visto? Chiquitas nomás son así, como unos geles, que eso es lo que están tomando. Y eso es a base de electrolitos y sobre todo potasio. Menos de 2.5, fíjense, produce necrosis muscular y menos de 2 produce parálisis muscular. Entonces, las alteraciones del EKG son cada vez más evidentes conforme va bajando la cantidad de potasio. ¿Qué hacer? Hay que reponer netamente. En la mayoría de los casos hay que aumentar la ingesta de potasio netamente. Tenemos el cloruro de potasio al 20%, en los cuales trae ahí 2.7 mil equivalentes por mililitro de cloruro de potasio al 20%. Y de acuerdo a la cantidad de mil equivalentes que le puedo aumentar adicional, pues puedo solucionar eso. Y con control, lógicamente, de EKG. Muchas veces los monitores, cuando son buenos monitores, también pueden indicar cómo va ahí la mejora en este caso. La otra es administrar diuréticos, ¿no? Sospecha de alteración en las cuales hay un edema, por ahí una insuficiencia, ¿no? Pueden tener algunos problemas. En pacientes con acidosis, también ahí, en ese caso, también pueden tener problemas. En cualquiera de los casos, hay que sospechar y hay que pedirle. Ahora, por experiencia, hay dos formas de pedir electrolitos. Electrolitos séricos y en el AGA y electrolitos. Cuando nosotros pedimos electrolitos séricos, es invariable la dosificación. En cambio, cuando me ponen AGA y electrolitos, va de frente a la máquina de AGA y electrolitos. Eso es más fidedigno. Así que en lo posible, que sea en jeringuita de AGA y electrolitos. ¿Sí? La hiperpotasemia, más de 5.5. Igual puede haber, en caso de acidosis, disfunción renal, hemorragias cerebrales, hemólisis intravascular, porque el ion potasio es intracelular, o en hiperplasia adrenal congénita. El problema de que no excrete bien potasio un recién nacido va en base también igual a la vasopresina. Como no responde muy bien a la vasopresina, entonces ahí no hay una buena diuresis. ¿Qué manifestaciones clínicas? Igual hay alteraciones. Las T, al revés, ¿no? Hacia arriba, alargamiento del PR, desaparición de otras P. Entonces, lo ponen acá, fíjense la T, cada vez más alta. P desaparece. ¿Qué otro cambio? La P. ¿Cuál sería eso? Acá, con esto, en las cuales cada vez lo puedes tener más lejos. ¿Qué otro cambio? El PR, el T picuda, ¿y qué pasa con la P? Desaparece. Desaparece la P. Segundos. ¿Qué hacer en este caso de hiperpotasemia?
ahí al revés, ¿no? De todo esto, nosotros podemos hacer dos cositas. Mayormente utilizamos gluconato de calcio. ¿Qué viene a ser el gluconato de calcio? Con el potasio. Lo mete a la célula. Es como un carrier, ¿no? Igual que la insulina. Pero nosotros sí no nos metemos con eso. Las veces que nos hemos metido con insulina, hemos hecho una hipoglicemia, así es bien difícil subir. Cuando utilizamos insulina ya en decisión común de todos, cuando sobrepasa los 250 de glicemia. La glicemia normal, 70, 110, ¿no es cierto? De un adulto. De un niño, 60, ¿no? Después del tercer día, mayor de 60. Y hasta 110 igual. Cuando hablamos de hiperglicemia sobre 150, ¿de lo que hacemos? ¿Qué haría? Bájenlo, bájenlo lo más que puedan. El volumen de difusión de glucosa. ¿Sí? En el caso de insulina, lo utilizamos sobre 250, o sea, hasta 250, lo único que hacemos es disminuimos la cantidad del volumen de dextrosa, la concentración de la dextrosa. Todo eso lo vamos a bajar. ¿Sí? Y utilizamos furosemida. La furosemida en este caso, ¿qué hace? Es un diurético, elimina y por lo tanto favorece la eliminación de potasio en la renal. Bicarbonato. Otra cosa que se puede utilizar. ¿Lo utilizamos? Ahí le tenemos bastante cuidado, porque el bicarbonato, que viene al 8.4%, se ha asociado a hemorragias ventriculares. Por eso en acidosis, por ejemplo, en el libro de reanimación, ustedes no han visto. Antes estaba. En las ediciones antiguas del libro de reanimación neonatal se trataba la acidosis con bicarbonato. Pero se evitó ya eso. ¿Por qué? Porque había casos de hemorragia cerebral. Nos iba mal. ¿No es cierto? Esto es potasio, como le ven, es algo muy pequeño. ¿En qué nos vamos a fijar más? Requerimientos. No, estamos hablando de requerimientos. Requerimientos hídricos, sodio, potasio. Y cuando hablemos de trastornos electrolíticos, básicamente del sodio y en pocos casos ahí, por ahí el potasio nos puede estar dando. Preguntas, dudas. Bueno, la presentación la tienen, léanla nuevamente. Lean. Ahí tienen un texto también de líquidos electrolitos. Lean. Eso es todo.